Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Yo creo que podría hablarse, yo creo que yo tengo ya mucho más de un año, quizás hasta 2 años, haciendo estas conversaciones semanales con Alberto Franceschi. Y Alberto Franceschi, de forma repetida, reiterada, ha machacado una y otra vez, cada vez que habla aquí, en este espacio y en sus propios espacios y en sus redes sociales y en las entrevistas, y cada vez que se le consulta, tiene, yo diría que 3 ejes con respecto a la realidad venezolana. 1, a la descomposición irremediable de Venezuela hacia derroteros peores cada día más, si esto se permite, por lo relacionado a la criminalidad, a la metástasis del sistema criminal chavista, con todas sus tendencias. 2, a la necesidad de que Colombia principalmente entienda el reto que se vive en Venezuela, que no es el reto de Venezuela, que es el reto colombo-venezolano y de la región. Y número 3, a que sin duda alguna el escenario en Venezuela, con o sin la comprensión de Colombia, con o sin la comprensión de los Estados Unidos, el escenario es de guerra. Eso, por supuesto, es algo que rompe con la paz de los sepulcros de la opinión pública masiva en Venezuela. Porque si uno revisa las estupideces que se escriben en Pro Da Vinci, las imbecilidades que dicen en el BBTV y en esos medios plegados a la basura informativa de la oposición falsaria y prostibularia, que es decir lo mismo a la basura del régimen, porque llevan agua para esa curiara. Por supuesto que un planteamiento como este es completamente disruptivo, porque si el que está acostumbrado a que le diga que esto sale por elecciones o que son capaces de tener como voceros a elementos derrotados una y otra vez en sus intentos de congraciarse con el chavismo en aquella vieja conseja de acariciar al tigre hambriento para que no te coma, y siempre el tigre se los come y ni los eructa. Pues a esa opinión pública, algo como lo que dice Alberto Franceschi, que es un radical, un exagerado, un tremendista y un loco. Y no solamente con Alberto Franceschi, es con todo aquel que plantee más o menos lo mismo. Yo no sé de qué forma hay que decírselo a alguna gente. Yo no sé de qué manera habrá que hablarle a alguna gente. Pero, Alberto, si alguien tenía alguna duda con respecto a lo que hay en Venezuela y a lo que ocurre en Venezuela y al proceso profundo de descomposición que se vive en Venezuela, si no vio lo que ocurrió esta semana en la capital de Venezuela, bueno, es porque o padece de algún tipo de patología que le impide desarrollar sus capacidades cognitivas, o es porque están entregados a la sinvergüenzura también. Alberto Franceschi, en Venezuela hay una guerra y no hay forma de ocultarla. Lo vimos esta semana. Sí, es una descomposición intestina que ya alcanzó niveles ya imposibles de ocultar. Es una guerra de territorios, es una guerra de bandas que cada una se apropió de un pedazo del país. Y esto que está en Caracas no lo ven en otro sitio porque está de hecho pactada una situación de paz de sepulcro, de paz de vencedores de uno u otro campo. El Estado venezolano se hizo añicos en todo este proceso. Yo no voy a decir que desapareció, porque mientras esté Miraflores allí y esté Fuerte Tiuna, bueno, existe Estado efectivamente, pero es un Estado sitiado por el AMPA, por las guerrillas que ellos importaron, que les pidieron que incluso les ayude a las labores de Estado. El Estado Bolívar, por ejemplo, está en manos
estaba en manos completas de Lampa, que saqueaba el arco minero, etcétera, y ahora se trajo la guerrilla colombiana, la de Hezbollah, etcétera, y vaya usted a saber que otros componentes armados de otras partes del mundo, y se les entregó el control territorial. ¿Quieren ustedes saber qué funciona en el arco minero? Lo que funciona en la Cota 905 o en Petare con Villexi, o en Aragua con el Tren de Aragua. Es decir, son zonas bajo ocupación de bandas armadas, de bandas criminales o de protoejércitos, de semiejércitos que están cumpliendo las labores de Estado. ¿Y qué es el Estado? Bueno, las instituciones que garantizan la perpetuidad de un sistema económico-social o de un establecimiento jurídico. Eso en Venezuela empezó a ser una cosa rara, novedosa, distinta a lo que tuvimos durante décadas, que es una especie de mosaico de dominios particulares que pueden tener una presidencia. La presidencia de Maduro es una presidencia simbólica, es una presidencia honorífica de Lampa que domina todos los intersticios de la vida nacional, en la economía, en la finanza, en el mercado, etc. Esa AMPA, en la medida en que le das más libertades, bueno, puede incluso hasta renunciar a las luchas intestinas allí, porque es una zona como neutral para todos. Por ejemplo, las panaderías o que antes eran una lucha de los pobres propietarios contra los ampones con chalequito del gobierno que iban a pesar pan, chico. Bueno, esa lucha felizmente cesó, la del control estatista por parte de esa burocracia inmunda del chavismo, y entonces, bueno, ganó, chico, la realidad, que la gente siguió yendo a buscar pan y un panadero que estaba dispuesto a seguirle surtiendo el pan a la gente. Ahora, no sé, no son las coimas o las matracas, quizás son distintas, pero un cierto capitalismo, esto tómenlo con pinzas, o sea, una actividad privada capitalista limitada de un 5 a 10% de lo que fue la economía capitalista anterior, empieza a funcionar normalmente. Ese es normalmente lo más chuputo que se imaginen, pero existe, y su moneda es el dólar, pero no solo en esos sitios, sino en todos los circuitos económicos. El circuito del dólar ganó la partida al bolívar artificiosamente sostenido por la voluntad de querer tener una moneda por parte del gobierno, pero no porque sea necesaria. Que el bolívar ya no es necesario en estricto sentido, lo es como una unidad contable del gobierno para facilitar que su clientela tenga acceso a los bienes reales. Entonces hacen la conversión obligatoria, ¿entiendes? Tú solo puedes estar bancarizado si respetas que tus dólares, que no sé si los llevas o no los llevas, ¿cómo se llama? Al banco, te los conviertan en bolívares virtuales. No es una moneda, es un billete súper devaluado, pero que está allí como testigo de que hubo una economía una vez donde el bolívar funcionaba como moneda. Casi una unidad ¿cómo se llama? Simbólica. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que queda de aquel Estado venezolano? Las Fuerzas Armadas ya ni desfilan. ¿Te has dado cuenta que los desfiles se han desaparecido? Bueno, hicieron un desfile el último 5 de julio, donde lo más llamativo fue el despliegue de aeronaves que le hacían recordar en las prácticas a los caraqueños todas las colas. Mientras los caraqueños estaban en colas por la gasolina, pasaban los aviones. Te podrás imaginar tú la cantidad de mentadas de madre que hubo. Y entiendo además que lo más llamativo del desfile fue la ausencia de Nicolás, que todavía está cagado en los pantalones desde el día del dronazo. Pero ya eso sería materia de otro análisis. Pero la inexistencia de las Fuerzas Armadas como ente rector, o al menos ente de resguardo de la seguridad nacional, eso no existe en Venezuela. Ahora fíjate, ¿por qué funciona? Siempre más comillas. ¿Cómo es que funciona aquello? Funciona por unas inercias muy raras. El gobierno, digamos, pareciera que existe, y la oposición pareciera que existe. Pero ninguno de los dos es una realidad tangible para la población.
Es más, el gobierno es lo casi tangible porque sigue siendo perseguidor de algunos, sigue encarcelando a otros, mantiene el helicoide, mantiene una policía que se pasea presurosa y nerviosa por algunas zonas de Caracas. O sea, esa ficción de Estado todavía sobrevive. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, el tiempo que le permita el AMPA, que se ha ido fortaleciendo hasta sacarlo del grueso de la ciudad. Mira, la oposición existe, bueno, sí, para inscribirse en el Consejo Supremo Electoral y para entonces que le den una tarjetica, la que el gobierno les tolera o les impone, y ellos van entonces de comparsa, ese es el término más adecuado que hay, prostituido completamente ante el gobierno para hacerle de coro allí a este decorado de la estupidez colectiva de creer que todavía hay una solución electoral. Que, por cierto, eso ha caído también brutalmente. El gobierno y la oposición, ahí no debe haber más del 10% de la gente que crea en soluciones electorales. Pero eso quizás podemos hablar más adelante, porque yo creo que eso es lo que menos les interesa a ellos, porque no hay un sistema electoral, sino que ellos hacen asignaciones, adjudicaciones. Pero fíjate tú algo. Hay una, como siempre, ¿no? Este problema que también es una cosa alentada por el régimen, donde hay gente diciendo, bueno, eso está pasando en Caracas, ¿no? Porque siempre aparece una alcahueta, chicos. Yo entiendo. No, bueno, pero eso está pasando en Caracas. Habría que ver el resto del país. Bueno, vamos con algunos detalles del resto del país. El Tren de Aragua controla desde los valles del Tuy hasta pasando el sur de Aragua, llegando a Guárico. Toda esa zona. El reinado que dejó aquel tipo llamado el Picure. Eso todavía existe. El problema en Caracas, ¿dónde empezó? Por un conflicto en las tejerías, en el estado de Aragua. Porque todos estos bichos están interconectados, porque el negocio es el mismo. Lo que se vende en Caracas tiene que pasar por la frontera. Y lo que se produce en Caracas tiene que devolverse a quien lo vendió. Es decir, que hay un flujo económico subterráneo y a veces ni tan subterráneo. Lo que está pasando en San Juan de las Galdonas y en todo el estado Sucre. El estado Sucre se perdió. El estado Sucre, bórrenlo del territorio nacional. Eso era control del narcotráfico y no de ahorita. Tiene como 2 décadas. O sea que, ¿y el estado Apure? ¿Qué pasó en el estado Apure hace pocos meses? Lo acaba de decir Simonovi. Empiecen a acostumbrarse a un nombre, Gentil Duarte. Gentil Duarte, anótalo. Esa es la FARC contraria a la que le responde al gobierno. Bueno, pero lo que denuncia el comisario Iván Simonovic es que el régimen, para rescatar a los soldados que tenían secuestrados, entregó el estado Apure. Así es. Lo entregó, toma, llévatelo. ¿Sí? Entonces, ¿para dónde vamos con esto? Luego, tienes lo que ocurre en el estado Falcón, algo bastante parecido a lo que ocurre en el estado Sucre, donde los grupos del narcotráfico se apoderaron de zonas estratégicas desde las cuales, en las cuales se reposta combustible y otras cosas más de aeronaves provenientes de las pistas del estado Apure y del norte colombiano para los negocios sucios de esta gente. En el estado Zulia, Alberto, si tú tienes un comercio y no le pagas vacuna a los que te cobran vacuna, la moda es que te lanzan una granada enfrente de tu comercio. Y si tú te niegas, te lanzan granadas en tu casa. Eso ocurre en el estado Zulia. En el estado Lara se han viralizado innumerables notas de voz de un supuesto grupo de seguridad de los quintos cojones, yo no me acuerdo ni cómo se llama, que le manda una nota de voz a Alberto Fracheque, pero dice, hola Alberto, ¿cómo estás? Te estamos hablando en nombre del sindicato tal. Nosotros obtuvimos tu número porque una vecina tuya o un amigo tal nos dijo que nos comunicamos contigo. Nosotros sabemos todas las actividades que tú tienes, nosotros sabemos todo lo que tú haces y por esa razón te vamos a poner una cifra para poder protegerte. Si tú no la pagas, si tú me bloqueas, te vamos a conseguir igual. Y si tú no pagas, vas a sufrir las consecuencias.
delincuencia. Eso está ocurriendo en Venezuela. Entonces, cuando me vienen y me dicen, no, bueno, que eso es Caracas. No. Es que el hecho de que ocurra en Caracas lo que te lleva a preguntarte es, si esto es en Caracas, ¿cómo estará el resto del país? ¿Y cómo está entonces el resto del país, Alberto? ¿Qué sabes tú? Exactamente como lo estás describiendo. No hay hueso sano. En Venezuela territorialmente está en manos de grupos criminales en todo sitio y actividad que se conozca en Venezuela. Hay un control de un grupo armado generalmente ajeno al gobierno. ¿Bien? Y si lo tiene el gobierno es porque todos los días tiene que defenderse del grupo que le asedia. Ese grupo del gobierno son o las policías ya reducidas al mínimo o las propias llamadas Fuerzas Armadas. ¿Qué queda de esa Fuerza Armada? Son cofradías de ampones a su vez uniformados a nombre de ese estado ficticio del madurismo diosadismo. Mira, esto facilita una sola cosa, la comprensión de cómo resolver esto. Eso que llamaban antes el fascismo o el golpe pinochetista, o todas esas fórmulas absolutamente superadas históricamente. En lo que se refiere a Venezuela, la situación venezolana es 50, 100 veces peor que la situación chilena bajo el gobierno de Allende. Es peor que Colombia. En Colombia hay zonas enteras del país que controla o que controló el Estado colombiano y lo defiende, al punto de que ahora que se sintieron fuertes la famosa izquierda esta de Petro y compañía y de las guerrillas indígenas y los indigenistas estos del narcotráfico y de la FARC y el ELN, decidieron pasarse a las ciudades y hacer imposible la vida común y corriente en las ciudades porque le reventaron el sistema de transporte o el saqueo inmisericordia de comerciantes, etcétera. Hizo el caos común en todas las ciudades. Bueno, ahora tiene un problema, que es que el gobierno tiene que recuperar todo aquello en base a el repudio de la población a esta gente. Es un indicio de madurez muy fuerte de Colombia, digamos, distinto a nosotros. En Colombia le basta al gobierno, chicos, quedarse quieto y dejar que mataran policías, los incendiaran, saquearan ¿cómo se llama?, los comercios y reventaran los sistemas de transporte para convencer a la gente que ese señor Petro y lo que él representa, que toda esa plaga subversiva, no merecen la confianza de los colombianos. Y tú verás un triunfo de la famosa derecha o del uribismo si hubiera elecciones en Colombia. Porque ahí están asqueados y hay una cosa que lo distingue de todos los demás países. Las Fuerzas Armadas y Policiales existen y derrotaron las opciones guerrilleras en el pasado. Este es un nuevo ensayo, esta es una nueva etapa. Vamos a mudarnos para la ciudad para ver si hacemos una guerra urbana y nos sostenemos con los apoyos de las Naciones Unidas y no sé qué más guarandingas de la dictadura progre a nivel mundial para chantajear al gobierno colombiano con Comisión de Derechos Humanos y con todas esas porquerías. Bien, entonces estamos en una especie de stand-by. Entonces, cada país tiene un desarrollo político específico. Bueno, que ¿cómo se llama?, en Haití logró el pico más alto de lo que expresa un Estado en manos de la delincuencia, de un Estado fracturado. Cuando Biden le dice a Maduro, Biden salió de su tumba y le dice a Maduro, mire, de a ver cómo controla su cosa allí, porque está perdiendo el control. Lo que le está diciendo es, mire que le puede pasar igual que al Jovenel Jovenel Moïse, que lamentablemente para él tuvo una pesadilla y no precisamente con vudú. Oye, porque además de eso, los detalles que han salido del tipo este haitiano parece un episodio del juego ¿Quién es el asesino?, ¿no? Entonces, ¿quién es el asesino? Porque Dani, lo torturaron al tipo. ¿A quién sirvió eso, Dani? Bueno, no sabemos aún, pero la esposa quedó viva. Era un golpe de Estado que salió mal parido. Y se les muere el tipo plomeado donde no era. Pero no se les muere, lo matan. Sí, pero lo matan por algún forcejeo, por algún control de último. Daniel, no puede ser que el tipo lo maten ahí como fuerza extranjera ocupante. No, pero Alberto, si que renunciara.
Alberto, si se te meten 30 hombres armados para tu casa, tú me vas a decir que fue un accidente. Eso lo mataron, obviamente. Firmar, yo renuncio y tal. ¿Para qué? Pero si es más fácil matarlo, es Haití. Bueno, en todo caso, en una u otra hipótesis, lo cierto es que el tipo está muerto, ¿verdad? ¿Y aquello está en manos de quién? No sabemos. Y un primer ministro allí que no lo había nombrado todavía. Que era interino, claro, pero también ocurre la otra cosa, que es lo que a mí me llama mucho la atención, que en el mismo evento donde asesinan al presidente queda viva la primera dama, la cual 2 horas después de haber sido herida es sacada en una aeroambulancia a los Estados Unidos, donde la tiene muy bien protegida. ¡Caramba! Dani, ¿tú no has oído la intervención en este asunto de la pareja presidencial Clinton-Hilaria de Clinton? ¿Qué dijeron? Ajá. Esta es la misma historia, parece, de herencia. ¿Tú te acuerdas la intervención en Haití cuándo fue? Claro, en el 94, en el gobierno de Clinton, pero lo que yo recuerdo en aquel entonces es que lo que se hizo y que fue prácticamente, y esto es interesante, Alberto, porque muchas veces se ven las cosas casi que como no es. La OEA le exigió la OEA a los Estados Unidos que interviniera. Y los estados de la OEA participaron de qué forma. Bueno, hubo países que enviaron contingentes, pero hubo también, y esto es interesante, una intervención decisiva del Brasil, quien le ofrece el asilo político a Raúl Cedrás, se lo llevan a Brasil, entiendo que todavía está allá. Bertrán Aristide estaba en Venezuela, donde estuvo hasta el 4 de febrero, cuando vio que en Venezuela la cosa como que no estaba muy bien, y el señor salió. Pero cuando restituyen a Bertrán Aristide en el poder, queda muy claro, dice, lo vamos a restituir para que termine el mandato. Y el tipo estuvo durante 6 meses. Después él regresa en una modificación de la Constitución y enloquece en el poder, porque parece que yo no sé qué es lo que tiene ese palacio, que desde Toussaint Louverture y el otro, los tipos enloquecen, ¿no? Y el tipo empezó a enloquecer. Y yo recuerdo que empezó él con un chascarrillo contra Francia. Empezó con un chascarrillo contra Francia, es decir, que Francia debía indemnizar a Haití por no sé qué y no sé cuánto, y empezó con chascarrillo, y empezaron unas situaciones, y termina el hombre montado en un avión, antes que se lo hicieran a Zelaya, montado en un avión, asilado en Sudáfrica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué fuerzas se están moviendo ahí, Alberto, para que haya ocurrido esto en Haití? El surrealismo haitiano, bueno, ya tendrán ocasión de desarrollarlo por muchas vertientes, pero ese atractivo más o menos fantasmal o vudú o no sé qué cosa que ejerce esa presidencia agarró a los Clinton también, ¿bien? Y hay tesis muy coherentes, Dani, sobre que las naricillas de la señora Hilaria, la Hillary Clinton, están allí en ese operativo. Pero qué raro esto, un operativo de colombianos paramilitares. Ahí los militares colombianos se lo van a decir, no están en servicio activo, pero son todos tipos cuarentones, 35, 40 años, o sea, que rápido se fueron para el servicio no activo, llamémoslo así. Está bien, no es el ejército colombiano el responsable, pero nos enteramos de paso que en Abu Dhabi hay paramilitares colombianos, hay todas estas fuerzas nuevas, pues estas compañías privadas, que por el presidente, el jefe militar de Colombia, nos enteramos que hay 4 grandes compañías que se surten de ese tipo de personajes, ¿no? De personal para operaciones de esa naturaleza. Bueno, ¿Qué te huele a ti todo esto en Haití? ¿Qué? ¿A qué te huele a ti todo esto en Haití? O sea, ¿qué crees tú que pasó allí? No, esa es guerra de narcotráfico. Es guerra de narcotráfico, es zona es control territorial. Dani, es lo mismo en Venezuela, solo que en versión haitiana. Esta vaina es mía y ya no es tuya. No, que apuro es mío. Y te manda 20 soldados, bueno, te devuelvo 8, te mato 14 y esta vaina es mía, dice la FARC Gentil Duarte. Y entonces, ¿y quién te manda a ti a haber pactado con la FARC que capituló? La FARC de Márquez, y de paso se raspan a Santrich. Eso no fue ningún ejército colombiano, eso fue la propia disidencia de la FARC que te lo raspa en territorio venezolano. Y está por allá en el sur del Zulia. O sea, la guerrilla esa, la disidencia que no firmó la paz
de santos y Maduro de testigo, con el Papa santificando aquella vaina, bueno, esa guerrilla de la disidencia colombiana está en una parte importante del territorio de Venezuela y la otra parte está con el gobierno Maduro. ¿Y cómo vinculas tú a los Clinton en esa trama? Porque el Estado imperial norteamericano tiene que ver con toda esta área fundamentalmente, y el área del Caribe es base de operaciones de factores de poder, sea del narcotráfico, sea de ejércitos que confluyen y tratan de disputarse los despojos de países, como el caso ¿cómo se llama?, de Haití, y mañana será de Venezuela. Venezuela tiene el trágico destino de una guerra palmo a palmo entre ejércitos mercenarios que, bueno, yo no hago sino, chicos, recordar, puede haber sido lo que fue, pero el tipo aquel de Escobar Salón pudo merecer todos los epítetos que quiera la gente, pero a mí me enseñó un folletico, un librito que tenía, y me dijo, lea aquí esto que escribí el año pasado, no, hace 2 años, hace ya 10 años de eso. Me dice, de seguir el chavismo en el poder, decía la frase de él, Venezuela quedará reducida a una especie de tronco a la deriva en su centro norte costero, como un tronco a la deriva en el Mar Caribe, mientras todo su sur y oriente será ocupado por Brasil y todo su occidente por Colombia. O sea, el pronóstico... fue una buena reflexión después de haber puesto él media pared necesaria para construir esta desgracia, porque si no hubiese participado en la conjura para derrocar a Carlos Andrés Pérez, no llega el chavismo al poder, entre otras cosas. Pero es bueno que haya reflexionado al final de sus días. Resultado, este pronóstico de que Venezuela se lo tragaba las pugnas territoriales del vecindario, bueno, eso está presente. Es más, sigue presente. Dani, ¿cuál es la gran eje político de muchas de las cosas que uno ha dicho? Somos parte de una realidad que es imposible sortear. La realidad es que los imperios se disputan las tierras en disputa y nosotros pasamos a ser una tierra en disputa. Es una tierra por la que se lucha por el control y entona el crimen chavista es que antes éramos zona del imperio yanqui y ahora somos zona del imperio ruso, el imperio chino y de los imperios emergentes o aspirantes de Irán, de Turquía, y siempre el telón de fondo cubano allí, que es una especie de prostituta, la diplomacia cubana, de prostituta servil a todo el que venga y le pague la comida, ¿entiendes? Entonces, estamos en manos de guerrillas colombianas, de guerrillas procubanas, de guerrillas, ¿cómo se llama?, de Hezbollah, de guerrillas sirias, pro-sirias, perdón. El señor el Alzheimer nos trajo la novedad, chico, de traer una especie muy rara a Venezuela, de activismo de los servicios secretos. Tú sabías, Dani, y esto no lo sabe mucha gente en Venezuela, que el señor el Alzheimer tenía una brigada de 20 o 25 tipos del Hezbollah que lo cuidaban. Sí, claro. Se lo rasparon, me parece. Se lo rasparon a todos. Al día siguiente trajo el doble. ¿Bien? Muy bien. Pero es una guerra de posiciones en los escoltas. ¿Tú no te acuerdas de aquella vez que decía Mario Silva, mataron al escolta fulano, que le habían matado no sé qué escolta a él? Esto de la guerra de escolta viene de atrás. Bueno, pero yo entendí ese llanto como que no era una escolta precisamente, pero bueno, ya eso es otro. O sea, esas son especulaciones mías. Es una venganza tuya contra tu amigo Mario Silva. No, sino que cuando uno ve, que me mataron a la escolta y lo ve hipeando y todo aquello, uno dice, bueno, pero qué tanta confianza. Pero lo que me quería referir es que la guerra de escolta, aquella era mínima. Ahora es de brigadas armadas hasta de guerrillas del Medio Oriente que protegen personajes centrales del régimen de Venezuela a los que le ajusta cuenta el Mossad israelí o Dios mío, ¿qué pasó aquí? No ha pasado nada, aquí seguimos. ¿Pero por qué me desapareciste de aquí? No te has desaparecido, allí sigues. Bueno, yo no me veo. Bueno, yo sí. Todos te vemos, Alberto Franceschi, calma. Ahí estás. Ahí está. Bueno, entonces esto de que a la guerra se hace a través de ¿cómo se llama esto? De escoltas o a través de servicios de seguridad y de que el Alzheimer se cuida como si anduviera por Siria.
Bueno, chicos, esto es gravísimo. O sea dentro de Venezuela. Pero es que a mí siempre me ha llamado la atención una cosa. Estos tipos hacen ruedas de prensa y hacen cosas dentro de Miraflores y todos cargan chaleco antibalas. Había un personaje en particular que daba las ruedas de prensa, que es este González López, que está ahorita en el SEBIN, bueno, que daba las ruedas de prensa con chaleco antibalas y casco puesto. Y dije, bueno, este tipo teme lo peor que le puede pasar. Pero fíjate algo interesante con respecto al tema Haití y el eje Haití-Caracas, el eje Puerto Príncipe-Caracas. ¿A ti te sorprendería que Maduro amanezca abombado con un pepazo en la sien y Miraflores? Para nada, lo que me sorprendería es que se lo hagan también a Cilia. A mí lo que me sorprendería es que se los peguen a los dos. En mi opinión, cuando aparezca el cadáver de Nicolás, Cilia milagrosamente va a estar visitando a la mamá esa noche. Te vas a acordar de mí, Alberto Franceschi. Te vas a acordar de mí. Mira lo que pasó en Haití. Oye, las balas a la señora, el tipo que le disparó a la primera dama era el único que tenía mala puntería. Caramba, qué cosa tan rara. Y había una aeroambulancia lista para sacarla a los Estados Unidos. Es una cosa rarísima. Ahora, fíjate tú lo siguiente. 2 píldoras del mismo frasco. ¿Dónde fueron capturados y extraditados de forma express los narcosobrinos de Cilia Flores? En Haití. Diosdado negociando con Shannon. Esa es la segunda píldora del mismo frasco. La famosa foto de Diosdado Cabello con Thomas Shannon. ¿Quién era el tercero? El anterior presidente de Haití. Sí. En Haití. Entonces, es descabellado pensar que algo está pasando en Quisqueya, más allá de los cánticos y los boleros. Mira, además no perdamos de vista otra cosa, que no es Haití, es la isla de Quisqueya. Porque si en algo se ha convertido la República Dominicana, es en una inmensa lavadora para el capital bolichico venezolano. Allá están viviendo la gran mayoría de esos personajes de hace tiempo. Han montado bancos, han montado canales, han construido centros comerciales, han montado clínicas. Bueno, pero la lavadora es inmensa. Desde el tiempo de Cisnero y su gran mansión en La Romana. En La Romana, ¿no? Y otros muchos más que se han ido para allá. Víctor Vargas de Neuquén, Danilo Díaz Granado, el propio personaje que quebró el Banco Peravia. O sea que estamos hablando de que pareciera que la isla La Española, que Quisqueya, se ha convertido en algo mucho más que unos países o 2 países con problemas de pobreza y todo aquello, para pasar a ser enclave fundamental y necesario para todo lo que tiene que ver con el tema del narcotráfico. Ahora, ¿cómo vinculas esta situación, esto que ocurre? Porque todo está conectado. Esto que ocurre en Puerto Príncipe, este fast track que no se había visto desde hace mucho rato. Yo no veía algo como esto. Bueno, yo creo que la última vez que vimos algo medianamente parecido fue cuando sacaron en pijama a Zelaya de Honduras, que fue una situación fenomenal, ¿no? Porque yo todavía me río pensando al tipo siendo sacado en pijama y montado en un avión en pantufla, una cosa, o descalzo, me imagino yo con el gorro puesto, yo no me quiero imaginar. Pero esto, Alberto, la gran mayoría de la gente se hace una pregunta quizás tonta, pero que quizás también es parte de la desesperación. Cónchale, pero ¿por qué los tipos pudieron hacerlo en Haití y en Venezuela no pasa? Porque Venezuela es 50, 100 veces más grande en sus implicaciones que Haití. Se necesita mucho más fortaleza, decisión y nexo para hacerlo de Venezuela. Pero voy a retomar, Dani, una cosa que dejé en el aire que no me gusta. Las soluciones para esto, Dani, eso que llamaban fascismo, pinochetazo, cosas de esa por el estilo, ya no son suficientes. Y si vamos a pensar en cómo se resuelve el tema de Venezuela, habrá que empezar a pensar en términos mucho más audaces que una simple elección, que es una estupidez, sencillamente. El que crea que Venezuela se resuelve con elecciones, o es imbécil o le pagan para ser imbécil. No sé cómo hace.
Pero ¿es acaso posible por algún golpe de Estado? ¿Cuál golpe? ¿De quién? De las Fuerzas Armadas, de malandros de todo tipo, con distintos niveles de paranatos en su interior, que controlan, chico, toda clase de coimas y de robo a mano armada, chico, de la población venezolana. Toda esa porquería llamada Fuerza Armada de Venezuela, hay que barrerla y allá y sembrar sal, chico, donde estuvieron viviendo esta gente. Definitivamente la gente no ha percibido todavía el nivel de destrozo de la república que significa el chavismo. El chavismo, mis amigos, llegó no para quedarse, el chavismo llegó para destruir todo lo que había y lo logró. De manera que lo que haya que construir en ese país es totalmente nuevo, es un Estado nuevo. Es una nueva manera de enfocar las instituciones. Olvídense de la cuarta, de la quinta y de la tercera. Es otro tipo de instituciones. Tendrá que haber una Fuerza Armada, pero habrá que construirla casi desde cero. Tendrá que ser una milicia ciudadana bajo la protección de una coalición de países que nos ayuden a reconstruir una Fuerza Armada que deberá existir porque no hay país que pueda, menos aún con la riqueza de Venezuela, renunciar a la existencia de su Estado, de su Fuerza Armada. Pero toda esa tarea es una tarea, mi amigo, desde la comunidad internacional. Es una utopía creer que nosotros podamos por nuestra propia fuerza. Y si lo pudiéramos, sería resultado de un proceso traumático y lento de varios años de conformación de una guerrilla intestina que desaloje todos estos cuerpos armados que se enseñorean sobre el territorio nacional. De manera, mis amigos, que esto es... A veces cuando yo digo estas cosas me arrepiento al terminar la última frase, porque parecieran querer descorazonar a la gente o no darle ninguna expectativa de viabilidad de nuestra nación. Ahora, explíquenme ustedes cómo miento yo si no estoy programado para mentir y si no vivo de la política, si no quiero que la gente que me oiga quede engañado pensando en soluciones fáciles. Las soluciones no estas. Yo cuando las imaginé detrás del presidente Trump, y no lo niego, es porque creo que el mismo problema, a una escala muchísimo mayor y por supuesto de menos putrefacción, empezó a conocer todo Occidente y de Estados Unidos en particular. Solo que aquí hay soluciones de fondo que vienen desde el sector de Trump para reconstruir las instituciones de Norteamérica. Y viene con la enmienda número 1, aquella que da tolerancia a la posesión de armas. Aquí se puede armar milicia, mis amigos, para defender la integridad del territorio americano. En cuestión de semanas, usted tiene 200,000-300,000 personas en armas para defender la democracia norteamericana. Que fueron sus fundadores. Solo hace falta convocarlos, porque las armas ya las tienen. Entonces, y la dirección Trump va en ese sentido. Si alguien quiere tener esperanza, aférrese como a un clavo caliente a lo que es la propuesta de vuelve Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Pero un momento, Alberto Franceschi, un momento. Esta arenga encendida tuya. Es que me da sobre temor. Trump, un momento. Un momento. Vamos a... Un momento. Vamos a revisar la cosa desde el siguiente punto de vista. Yo pienso que Biden es representante de lo peor del Partido Demócrata a lo largo de su historia. Estamos viendo un Partido Demócrata en fase de descomposición. Por supuesto que se termina convirtiendo en el catalizador de todas las tendencias internas. Y si vamos a hablar con el corazón en la mano, termina siendo Biden el menos malo. Porque mira tú lo que es Sanders y lo que es esa muchacha, esa resentida social escapada del Frente Francisco de Miranda, que es Alejandra Ocasio-Cortez. Esa es un clon de Erika Farías, pero que habla inglés. Es impresionante. Y la otra, la descastada de Ilhan Omar, de favorito en potencia. Bueno, si le da poder es así. Pero la verdad sea dicha, no ha habido un matrimonio de Joe Biden con besos, abrazos y
no sé, y noche en el lecho con el chavismo como se esperaba. No ha habido una plena entrega a los intereses de la oposición falsaria y prostibularia, la más falsaria y la más prostibularia, como se creía que podría ocurrir. Yo creo que el secreto es que los Estados Unidos con Biden están concentrados en problemas mayores. Sí, pero ¿cuál es el factor interno que impide esa deriva? Ah, no, la existencia de esa oposición falsaria y prostibularia, sin duda. No, digo, pero el sector que la contiene es las Fuerzas Armadas norteamericanas. El poder real en los Estados Unidos, Dani, no hay que olvidarlo. Reposa en el Pentágono y su organización. O sea, tú dices que el sector militar y los analistas del Pentágono mantienen la posición del 1 de abril del 2020 cuando acompañaron a Donald Trump para, junto al secretario de Defensa, decir que en Venezuela lo que había era una organización del crimen transnacional. ¿Esa posición tú crees que se mantiene? Así es. Eso no ha variado. Eso no ha variado. Más todavía, ¿te acuerdas de la visita de Trump a West Point? Claro. Muy bien. La popularidad de no de Trump mismo, aunque sí también de Trump, de la opción del mantenimiento del Estado americano pasa por la defensa del federalismo, Dani. La Federación de Estados Unidos reposa sobre la relativa autonomía de los estados. Reposa sobre ¿cómo se llama? El poder omnímodo de jueces y de tribunales que van a terminar liquidando todos estos pasivos. Y las Fuerzas Armadas garantizan, claro, hubo vaivenes, hubo blanduras en esas Fuerzas Armadas. ¿Tú sabes por qué? Bueno, 8 años de Obama, chico, y ¿cómo se llama? Y 8 años de Clinton, chico. Eso originó una capa de oficiales un poco permisivos y un poco dispuestos a transarse con ideologías progres, etcétera, pero que felizmente mucho mayores son las fuerzas que resisten a una putrefacción del Estado americano, cosa por el estilo. Y ya hay razones para creer que incluso hasta en la educación habrá una retoma de los valores tradicionales en Estados Unidos. Yo no tengo ninguna duda sobre que el futuro de los Estados Unidos repone los valores de la sociedad americana y le permitirá a espacios como los de América hispánica y nosotros en particular, retomar una reconstrucción de sus instituciones también. Por eso, una vez que se constate que en Venezuela lo que queda es un espacio geográfico dominado por el AMPA, tendrá que existir una fuerza. Deberá existir una fuerza que nos ayude a raspar centímetro por centímetro, chicos, toda esta mugre que floreció bajo el chavismo y convirtió a Venezuela en un territorio del AMPA internacional. Esa reconstrucción, nosotros tenemos inmensos recursos para hacer de Venezuela la felicidad de su pueblo. Si tenemos las opciones históricas claras de que es al lado de un imperio como el americano que puede salirnos esto mucho más fácil. Pero yo te quiero confesar algo, Daniel. Esto no lo aguanta ni siquiera China, ni siquiera Rusia. Esto es una obra de cubanos y de guerrillas colombianas, del AMPA venezolana. Esto es el fruto del AMPA chavista, del AMPA de Padrino. Este país, como lo conformaron ahora, no es negocio para nadie, ni siquiera para los chinos, que transitoriamente pudieran haberse beneficiado de esto. Esto es algo que trasciende la propia Estados Unidos para convertirse en un tema de la situación mundial. Venezuela no es otra Haití, no puede ser otra Haití. Y lo llevan hacia. Por eso, hasta el imbécil que dirige este país dijo: señor Maduro, usted como que está siendo ya superado por fuerzas que ya no puede controlar. Esto es una alerta desde la idiotez política norteamericana, que le está diciendo el gobierno venezolano: mire, mis amigos, no se pase usted en dejarse agarrar el rabo ahí, porque lo van a envainar cualquier día de esto y nosotros no vamos a defenderlo. Porque lo que está en juego es la seguridad del continente. Está en juego si este país es viable.
como eran viables todas estas naciones y empiezan a dejar de serlo por la penetración del famoso socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI es el estallido de todo el continente a mediano o largo plazo, y es eso lo que empezó a podrir en Venezuela. Y una vez que se detecta que ya la putrefacción llegó a niveles haitianos, porque ese es el caso de Venezuela, eso hay que cortarlo, chicos. Por eso más que nunca yo pienso en que esto va a un viraje rápido. No es que es cuestión de semanas o meses, sino que el corte quirúrgico tiene que darse. Por eso Colombia va a tener que resolver el tema de qué hace con un territorio a su lado que se sube en la más absoluta, digamos, confrontación militar interna y amponil. Colombia deberá también intervenir, Brasil deberá intervenir, Estados Unidos debe intervenir. Y los europeos pueden quedarse allá, cuidándote tu sitio de descanso. Pero en realidad, este tema es de toda América. Y toda América debe ayudarnos a resolverlo. Tenemos algunos comentarios de nuestros suscriptores en Patreon. Recuerden que todas estas conversaciones... Yo estoy de acuerdo con usted, señor Franceschi, por supuesto. Si no, ya me hubiese levantado en armas, porque yo me alzo fácil. No se crea usted. Yo creo en la primera enmienda. Yo creo en la primera enmienda. Tenemos algunos comentarios de nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf. Y por aquí nos dicen, por aquí nos dice, a ver, ¿quién es? Pues es que tenemos problemas, ya los 40 años están haciendo bella en la vista. Joaquín nos dice, una ciudad rodeada de megabarriadas de miseria, gracias en mucho a la pseudodemocracia, está condenada al socialismo. Es una sociedad con un daño casi irreparable en lo mental. Por aquí nos dice Daniel, ¿se podría esperar que pase lo que en otros estados está pasando a esa misma escala? Pasó en Apure hace un par de meses, pero Bolívar está muy mal y para los lados de Guiria ni hablar, Tejerías, etcétera. Bueno, yo creo, Alberto, que lo que hemos dicho con respecto a la metástasis que avanza está perfectamente claro y no es algo que estemos inventando. Es que solamente hay que hablar con los habitantes de las zonas y preguntarle. Usted puede ir tranquilamente desde como se hacía antes. Usted puede ir de Cumaná a Carúpano tranquilamente. No te van a decir, no, tú te volviste loco. Casi que hay que ir con un tanque porque te dejen pasar y no te maten en el camino. Usted puede ir tranquilo de Valle de la Pascua para las Mercedes del Llano. No, estás loco. O sea, te mata el plan no sé cuál. Y hasta tienen nombre entonces. Y hay que escribirle el nombre bien porque si no se molestan. Porque no es el Coqui con K. Cuidado si lo escribes mal porque el señor se va a dar cosas insólitas que estamos viendo aquí. Dani, dime. Perdona la cuña que voy a meter. Adelante. Hay que empezar a pensar en quiénes podemos dirigir la reconstrucción de este país con una mano muy fuerte, que no es la de este puño de blandengues ladronzuelo que se ha ocupado la primera página de periódicos y que representa. Bueno, está bien. Pero ahora dime una cosa. Estás en Miraflores y te llama por teléfono. Mira, se alzó un plan en la cota 905, están secuestrando gente en el valle y tienen tomado toda la zona del valle, el paraíso y todo eso. ¿Qué hace Alberto Franceschi? Alberto Franceschi debió antes haber convocado la formación de unas milicias de emergencia que las dote del armamento más sofisticado posible y la capacidad de arrasar el AMPA de Caracas. Bueno, pero eso son generalidades. Dame la acción. No son generalidades. No, la acción que vas a cometer. Dani, hay que reconquistar cada centímetro del territorio venezolano. Eso es teórico. Dame la práctica. ¿Cómo lo haces? Ponme en el cargo. Pero mira. Claro, yo no te voy a decir todos los planes, porque sencillamente vas a acusarme que de los derechos humanos, ¿cómo queda? Me vas a decir. Te voy a cambiar el nombre. Ahora te voy a llamar Alberto Franceschi Machado. ¿Qué es eso? Porque Alberto Franceschi Machado. Porque me estás tratando igual que la señora. Cada vez que la combino, cada vez que los combino, digo, pero dime cómo. No. Espera que yo llegue para que vea. La diferencia entre la señora Machado y yo es que jamás te dirá lo que yo te puedo decir. A saber, pero dímelo. Hay que rasparse un gentío, chico.
Yo puedo entender eso, pero yo te puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, lo primero que hay que recuperar allí, desde mi punto de vista, como persona que vivió en un barrio, no de esas magnitudes, pero en un barrio de clase media baja emergente, y que hizo trabajo político en los barrios, lo primero que hay que recuperar ahí es la confianza en el Estado. Porque mientras haya en un barrio una persona que prefiera meter en su casa a un malandro herido antes que a un policía combatiendo al crimen, mientras eso ocurra, esta guerra está perdida. Ese es un proceso. Y la única forma de hacerlo es que no solo que tú tienes que meterte en ese barrio y no vas a salir. Porque no es solamente que vas a sacar los tipos, es que vas a evitar que se vuelva a presentar. Tienes que reconstruir las bases sociales. Tienes que tumbar paredes. Tienes que permitir que la gente circule y si quiere dormir en la calle hasta el día siguiente en la acera que pueda hacerlo. Y eso solamente se hace con ley, con orden, con plomo, pero también con una acción de gobierno a gran escala. O sea, tú no puedes permitir, por ejemplo, Alberto, tú no puedes permitir que en un barrio de esto los autobuses, los jeeps o lo que sea el transporte que use la gente, después de las 6 de la tarde no puedan cubrir la ruta porque los asaltan y los roban. Eso no se puede permitir. No se puede permitir, chicos, que las quebradas y las zonas de estos barrios están plenas de basura porque los servicios de recolección de basura no pueden subir de la pata del cerro para arriba. Eso no se puede permitir. Entonces, mientras se depaupera la convivencia dentro de un barrio, surgen estos fenómenos de un tipo que dice, aquí no hay policía, aquí mando yo, y de verdad manda. La pregunta de las preguntas. ¿Dónde empezó esto? ¿En el barrio? No, esto empezó... empezó en el perraje de la élite. La élite de ladrones. Esta ya empezó por los bancos, chicos, empezó por la gran empresa y la gran burocracia, la alta burocracia política. Empezó por la gran corrupción y terminó en la corrupción de base de barrios y zonas populares. El daño del país es de todo el sistema político-social. Por eso las soluciones no vendrán de la élite, viene de un matrimonio entre la gente humilde, dispuesta a defender su país y su familia, y los que pudimos tener acceso a la educación, a la cultura y a sus bienes, etcétera, y proponerle una reconstrucción desde las bases mismas de la sociedad. Y eso se logra en Venezuela con una nueva institucionalidad, pero también previa limpieza. Tú tienes que hacer una limpieza profunda del tejido social venezolano y tienes que rasparte lampa y rasparte, chico, el perraje de las élites también, porque no puedes reconstruir nada en Venezuela mientras no tengas una nueva élite y mientras no tengas una nueva clase media con nuevos valores. Tú no me puedes decir ahora, pero tú no vas a proponer una matanchina. No, esos procesos son graduales. Pero es que hay cosas que están sobreentendidas. O sea, yo he dicho claramente, la acción para esos malandros, te lo dicen todos los policías, chicos, los policías buenos y los policías malos, los regulares y los peores, todos te dicen lo mismo, que esa gente no es que somete a la policía, es que la policía no los está combatiendo por orden del régimen, porque tienen los armamentos más sofisticados, tienen lanzagranadas, tienen lanzamisiles, pero no tienen la técnica. Eso es mentira. A mí no me va a decir nadie, que un delincuente veinteañero, que lo único que tiene en la cabeza es todo el perico que se ha metido desde los 14 años, porque ni siquiera son capaces de terminar el bachillerato. No me va a decir que uno de eso tiene más técnica para el combate que un policía. Eso no te lo cree nadie. La arma sofisticada se la vendió un militar, chico. Y las balas desaparecen de los cuarteles y se las venden a Lampa. Está bien, Alberto, todo lo que tú digas es verdad, pero tú me vas a decir a mí, que un tipo de esto, un malandro de esto, tiene más capacidad que un tipo con todo lo malo que pueda estar la Fuerza Armada, que un tipo salido del cuerpo de cazadores del ejército. Por supuesto que tú agarras a un tipo de eso, le pones un tanque en cada esquina, le pones 1.500 hombres que entran al barrio y le pasas un avión por encima que le rompa la barrera del sonido y le tumbe los techos, ya tú lo vas a ver. A más de uno dice, no, espérate un momentico, ¿dónde está Franceschi? Yo quiero hablar con Franceschi, sálvame. Y van a ir los tipos a Miraflores y dicen, presidente Franceschi, me rindo. Eso es lo que va a pasar. Por lo tanto, a quien tiene que nombrar ministro de Defensa es a mí, porque tú como que no quieres hacer eso.
Tú como que no quieres hacer eso. Yo sí los pongo. Yo les pongo un tanque en cada esquina, no jodas. Les mando un avión que les tumbe los techos para que se acabe la paja. Ya a las 3 horas ya los bichos están rendidos. Porque es que es con plomo. Es con plomo. Cuando aquí se dice que hay un régimen criminal, aquí hay que combatir por la fuerza. La gente cree que es que nos estamos refiriendo nada más a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y Uri Varela. No, es a estos malandros que también son de la fuerza armada del régimen. Es a los que están en las cárceles dirigiendo el delito en la calle. Es que tienes que entrar con un tanque, no tienes más, no hay de otra. Celebro nuestra coincidencia 100%. Eso se llama gobernar bajo estado de sitio, bajo estado de emergencia y con garantías suspendidas para todo aquel que quiere echar vaina, de cualquier nivel social y de cualquier ubicación geográfica. Un nuevo estado basado sobre orden y disciplina es un estado basado sobre los intereses de la población y no de ningún grupo, de ningún malandraje. Me voy y nos vamos con una reflexión que nos hace Wendy, que nos dice, aunque el tema ahora es cómo lo resolvemos, es muy importante no perder de vista cómo comenzó todo, porque esto no podemos permitirlo más. Alberto tiene razón en esto. No se puede barrer solo a los delincuentes de los barrios. Yo te diría que sería, y yo esto lo he dicho muchas veces, Alberto, cada persona en la cárcel, cada delincuente, debe anotársele como fracaso al sistema educativo nacional. Si en este país tú puedes meterle, tú le puedes meter tanques, aviones, fusiles, la infantería, el cuerpo de cazadores de paracaidistas a la Cota 905 y rendirlos a todos. Si a los muchachos que quedan allí, tú los sigues formando en esas basuras de escuela y de liceo, en 10 años vuelves a tener el mismo fenómeno. Así es. En Venezuela, nadie, y te incluyo, Alberto Franceschi, y sí es un reclamo, nadie le plantea al país una agenda educativa para la reconstrucción del país. Eso es urgente. Que decirle, este es el modelo de educación que queremos construir. Le hacemos la guerra al crimen y después implantamos este modelo educativo. Porque si nosotros permitimos que siga ese modelo educativo que hay en Venezuela para criar parásitos, nosotros vamos a seguir teniendo parásitos. Necesitamos el mejor desinfectante, el mejor desparasitante de una sociedad. Es un sistema educativo que forme ciudadanos. Porque si no, vamos a seguir teniendo coquis, wilexis y este tipo de plagas de ratas, además. Porque ven acá, tampoco es que me van a decir a mí que los muchachitos del San Ignacio, estos de Primero Justicia y de Voluntad Popular, son distintos al wilexis y al coquis. Esos roban y asaltan, pero con corbata. Dígame el Locoldo. Dígame estos bichos. No, son de la misma camada. No necesitamos otro país, Alberto. Así que... estamos más de acuerdo en lo que tú crees. Qué bueno. Todos los aspectos hemos estado de acuerdo en demasiadas cosas. Y divergencias sí, podemos seguir teniendo. Yo solo te pido una reflexión final y no es una cuña personal. ¿Por qué crees tú que en la élite nunca me han parado bola? ¿Por qué no soy de sus favoritos? Bueno, creo que ha quedado lo suficientemente claro con todo lo que has dicho, que si tú dices que te lo quieres pasar todo por las armas, obviamente no te van a apoyar. No he dicho eso. No he dicho eso. He dicho el inicio del vicio en Venezuela. La putrefacción social empezó en la élite. Eso hay que tenerlo claro. La ladronera, la apropiación de los bienes públicos. No. Y no estamos difamando a nadie, basta con revisar ni siquiera nombrar una sola persona. Pero es que no. Pudiera nombrarte. Pudiéramos nombrar, pasaríamos toda la tarde. Pero. Mejor una punto la lengua porque hago un listado. Pero y es que. Seguramente me quedaré corto. Pero es que nada más con verles el modo de vida suficiente, aquí no estamos inventando nada. Ahora, como decía uno por ahí, que se murió y no volverá, el que tenga ojos que vea. Se acabó este programa. Gracias, Alberto, por una maravillosa conversación más enjundiosa. O tan enjundiosa como siempre, y que estoy seguro de que será del agrado de toda la fanaticada franchesquista que lunes tras lunes espera el estreno de este programa con un café en la mano y listos para gritar Franceschi es el mío. Una cosa impresionante, las huestes de Alberto Franceschi que vienen por centenares. Yo estaba hablando en serio. Estoy hablando en serio, los números no mienten. Usted ve el número de personas que ven las intervenciones que usted hace en este canal y superan de largo la cantidad de paja que hablo yo toda la semana.
Es una realidad. La gente quiere escuchar. Hay que empezar a acostumbrarse que tú eres parte del equipo porque habla de agarrar el Ministerio de Defensa. Pero para ponerse los zapatos hay que ponerse las medias primero, caballero. Así que llegue primero allá y me avisa. Y después hablamos. Gracias, Alberto. Ya, vale. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.